Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Buen día en general, ¿verdad? Para todos ustedes. Miren, hemos pasado la Semana Santa. Realmente ha habido mucha noticia a lo largo de estos días, pero la noticia que más nos ha impactado es la muerte del Papa Francisco. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, ¿verdad? Que nos ha impactado, ¿verdad? Y ver un poco quién era el Papa Francisco. También, pues, reflexionar un poco sobre qué viene, ¿verdad? ¿Qué pasa después del Papa Francisco? Etcétera. Bueno, la muerte del Papa sí nos ha impactado a todos. Él era una persona muy cercano a los desposeídos, muy vinculado al Evangelio, tenía lo que se llama una radicalidad evangélica, ¿verdad? Que sus raíces estaban todas afianzadas en el Evangelio del Señor. Era un hombre de lucha, de trabajo, se oponía al clericalismo, al carrerismo, ¿verdad? ¿Qué era el carrerismo? Pues hay algunos, no muchos, pero sí algunos curas que les gusta hacer carrera en la iglesia, es decir, llegar a dignidades, etcétera. Él decía, eso no puede ser, ¿verdad? Se lo decía a los nuncios, por ejemplo, que ellos hablan a veces de su trabajo como aquí en la carrera diplomática, hablan de la carrera, decía, el carrerismo es malo, ¿verdad? Decía, un hombre realmente de diálogo, con un sentimiento de humanidad muy profunda, con un deseo de caminar juntos todos en torno al Evangelio, no juntos todos cada uno haciendo lo que le dé la gana, sino todos en torno al Evangelio, ¿verdad? Entonces, ha muerto, él deja la iglesia, ¿verdad? Es decir, en una actitud de reforma, una iglesia que quiere reformarse a sí misma, quiere ser más radical en contra de los propios pecados de la iglesia, quiere ser más generosa, más servidora de los pobres, es decir, más evangelizadora, más evangélica, ¿verdad? A la iglesia él ha tratado de comunicarle eso, lo mismo que trataba de comunicar en América Latina. Él fue uno de los redactores de este librito de la Conferencia Episcopal de América Latina en Aparecida, el libro de Aparecida, en que nos pide que seamos discípulos y misioneros, es decir, gente enraizada en Jesucristo y misioneros. No es fácil mover a la iglesia, porque la iglesia católica es muy grande, es la iglesia más grande del mundo, digamos, 1.400 millones de bautizados, ¿verdad? Y luego un montón de servidores, ¿verdad? 3.000 diócesis, 5.400 obispos, digo números aproximados, ¿verdad? 400.000 sacerdotes, 700.000 religiosas, 135.000, dentro de los 400.000 sacerdotes, 135.000 son religiosos, pertenecientes a órdenes religiosas. Es decir, una iglesia grande, ¿verdad? Es decir, que a veces no es fácil de mover, ¿verdad? Es decir, porque, bueno, hay costumbres que se ponen muy fijas a veces, hay tendencias, es normal que las haya en un sector tan grande, a veces hay roces, al mismo Papa hay gente que lo ha criticado, ¿verdad? Es decir, hay 3 obispos sobre todo que los ha tenido que apartar, hay más, ¿verdad? Es decir, pero sobre todo 3 que han sido muy polémicos, ¿verdad? Y a veces muy enemigos, ha tenido que reducirles su influencia en la iglesia porque les parecía que iba demasiado a prisa el Papa o que hacía algunas cosas que no les gustaba. En general ha contado con un gran apoyo de la iglesia porque se le ve muy cercano a los pobres, ¿verdad? Y eso es el rasgo del evangelio más profundo de Jesucristo. Si uno puede decir algo de Jesucristo, puede decir que era una persona libre, que era una persona con una intimidad con Dios impresionante y que era una persona con una cercanía a los pobres muy grande, ¿verdad? Eso, así históricamente, viendo lo que dicen los evangelios, esos 3 aspectos, intimidad con Dios, libertad para hablar, libertad valiente, parresía, que dicen en la iglesia, y cercanía a los pobres, son los 3 elementos que definen un poco
lo que son las características y la actitud de Jesucristo. La iglesia tiene que seguirle a él, somos iglesia cristiana, ¿verdad? Es decir, de seguidores de Jesucristo, ¿verdad? Entonces ahora, después de este Papa tan profundamente cristiano, digamos, pues nos encontramos con la sucesión. Y eso es un tema interesante para todos, ¿verdad? Hay en la iglesia como casi 250 cardenales, más o menos. Solo pueden participar en el cónclave, es decir, en el lugar donde se elige papa. Solamente pueden participar los menores de 80 años. Eso reduce de 250 y tantos a 130 y pocos, ¿verdad? Entonces va a haber unos 130 aproximadamente cardenales que van a elegir al Papa, ¿verdad? De América Latina, yo creo que somos el segundo sector, ¿verdad? Hay 50 y tantos de Europa, casi 60 de Europa, por ahí, y 23 de América Latina. Después 14 de Norteamérica, después también 23, de Asia, contando todo, ¿verdad? Andan también por los 20 más o menos, 18 de África y 4 de Oceanía, ¿verdad? Oceanía es Australia, Nueva Zelanda y algunas de las islas más que hay por ahí cerca, ¿verdad? Entonces, estos son los que van a elegir al Papa, ¿verdad? El Papa nos ha dejado una herencia muy hermosa, ¿verdad? Yo cito 3 documentos del Papa que son clave, ¿verdad? La alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium se llama porque siempre los originales salen en la lengua oficial, que es el latín de la Iglesia, ¿verdad? Y traducido a Evangelii Gaudium es el gozo, la alegría del Evangelio. La Laudato Si, que sale mezclada más bien sale en italiano antiguo, ¿verdad? Que es alabado seas, Laudato Si, ¿verdad? Y el Fratelli Tutti, que también está en italiano, las primeras palabras, que es hermanos todos, ¿verdad? Esos son 3 elementos fundamentales. El Evangelii Gaudium, la alegría que produce el Evangelio, con su noticia de salvación y con su acercamiento a los pobres, a los que no tienen significado en este mundo y a los que la Iglesia debe dar significado en ese mundo. ¿Qué es dar significado? Devolver la dignidad a todas aquellas personas a las que se les ha arrebatado la dignidad. Y dárselo desde la conciencia de ser hijos, hijas de Dios, de ser personas que realmente tienen la misma dignidad que cualquier otra, ¿verdad? Siendo hijos de Dios, todos tenemos la misma dignidad. El Evangelii Gaudium es esa alegría de sabernos salvados por quien dio la vida por nosotros y nos ha devuelto la dignidad, la limpieza del pecado, etc. La Laudato Si es una encíclica, la primera que se escribe en la Iglesia Católica. El tema ya había sido tratado, pero no con esta profundidad de una encíclica, ¿verdad? La Laudato Si es una encíclica sobre el medio ambiente y sobre la obligación cristiana de cuidar la tierra. Un cuidado de la tierra que es también cuidado de las personas que habitan en la tierra, ¿verdad? Y pone una gran cantidad de responsabilidades, no solo con la tierra, sino con los habitantes de la tierra, la Laudato Si. Y la Fratelli Tutti trata de hablar de cómo debemos convivir los seres humanos, como hermanos, ¿verdad? Fratelli Tutti, todos hermanos, es lo que significa. Entonces, es también una encíclica muy potente, insistiendo en uno de los temas clásicos de la historia de la Iglesia, ¿verdad? Que es el destino universal y de la doctrina social de la Iglesia, que es el destino universal de los bienes, que es la fraternidad como el vínculo que debe desarrollarse entre nosotros. Se habla de la amistad social, que es la manera de convivir amistosamente todos los seres humanos, de un desarrollo en el que se elimine la desigualdad entre las personas, entre las naciones, etcétera, un desarrollo equitativo. Se habla también de contra el armamentismo. Miren, solo Estados Unidos, que es el que tiene un presupuesto más alto en defensa, es decir, armamentos y ejército,
el presupuesto anda por los 600,000 millones de dólares, o ha andado en los últimos años, ¿va? 600,000 millones de dólares es una barbaridad. El Papa está proponiendo que el 10% de lo que se gasta en armas vaya en desarrollo para los países pobres. Bueno, son propuestas concretas que salen ahí también en la Fratelli Tutti. Es decir, nos deja una herencia, pues, evangélica, medioambiental, de justicia social, impresionante, ¿verdad? Y un Papa humilde, que tiene una cercanía personal muy grande con la gente. Yo me acuerdo cuando lo nombraron Papa, nos sorprendió a todos, porque el Papa suele salir al balcón y dar la bendición a todos los que están allí. Es lo primero que hace cuando lo eligen, se le presenta en el balcón, se dice su nombre y él bendice a la gente. Tal vez dice unas palabras, pero previas a la bendición y tal. Aquí estoy de servidor de ustedes, etc. Pero el Papa pues, se puso como a conversar con la multitud, ¿verdad? Diciéndole, me piden que los bendiga a ustedes, así con el acento argentino. Pero yo les quiero pedir a ustedes que primero me bendigan ustedes a mí, ¿va? Es decir, claro, es una sencillez y una humildad grande, es decir, y además una cosa real, que el Papa necesita el apoyo del pueblo de Dios, ¿verdad? Es decir, la oración del pueblo de Dios. Siempre pedía que rezáramos por él, ¿verdad? Pero mientras estaba gobernando, pues razón de más para rezar, ¿verdad? Yo creo que ya está en el cielo, por supuesto, pero siempre es bueno encomendarle. Entonces, un Papa extraordinario que sabía poner en el radar periodístico los problemas de la gente. Él se acercaba a la gente y, claro, los medios lo seguían y entonces ponían las preocupaciones de la gente como primera plana, cosa que muchas veces no se hace. A los pobres no se les pone en primera plana. Si los migrantes, él trató el tema de los migrantes siempre con una gran solidaridad con ellos. El tema a veces de países desconocidos, Birmania no sale nunca en las primeras páginas, pero cuando hizo un viaje a Birmania y se entrevistó con los Rohingya, que es una de las etnias más perseguidas y golpeadas en los últimos años, pues entonces se entrevistó con ellos, salieron los Rohingya y el problema de los Rohingya en primera plana de los periódicos, ¿verdad? Es decir, es un Papa que trata de estar cerca de los pobres, de que los pobres estén cerca de él, etcétera, ¿verdad? Y esto, evidentemente, yo creo que es una herencia que debe ser conservada por cualquier Papa que sea elegido. Puede ser un Papa elegido de una cultura distinta, de un modo de tratar con los demás distinta, a lo mejor menos cercano, a lo mejor más alegre, a lo mejor más serio. Es decir, cada uno tiene su carácter, ¿verdad? Y no se puede elegir un Papa que sea idéntico al anterior. Pero lo fundamental, la cercanía a los pobres, la intimidad con Jesucristo, la libertad para denunciar el pecado estructural del mundo, eso tiene que tenerlo cualquier Papa que elijan, ¿verdad? Y eso es importante, rezar. Y no solamente rezar, sino pronunciarse y decirlo. Esperamos un Papa que siga la línea de este Papa y que sepa también entender las necesidades de cambio de la Iglesia. Es al final lo que nos pide el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es, yo creo, que la gran inspiración de la Iglesia, tanto para el siglo pasado, a partir de los años 60, finales, ¿verdad?, hasta el presente. Recuerden que el primer impacto que hizo en América Latina el Concilio Vaticano II fueron los documentos de Medellín, que insistieron tanto en la justicia social, ¿verdad?, es decir, y en el respeto a las comunidades y el trabajo comunitario, etcétera. Entonces, necesitamos pues seguir con fuerza esa línea del Concilio Vaticano II, ¿verdad? El Papa Pablo VI, cuando terminaba el Concilio Vaticano II, decía: nunca como en esta ocasión ha sentido la Iglesia la necesidad de conocer, de acercarse, de comprender, de penetrar, de servir, de evangelizar a la sociedad que la rodea y de seguirla, por decirlo así, de alcanzarla en su rápido y continuo cambio.
Bueno, el Papa tiene que estar al día en las cosas del mundo, no empezar a querer defender costumbres antiguas que no acaban de empatar con el dinamismo del mundo. Hay que criticar al mundo en sus cosas malas, pero hay que aceptar del mundo lo bueno, hay que caminar a la altura del mundo, ¿verdad? Es decir, no ir de remolque del mundo, sino en contacto directo con el mundo y anunciando ahí la verdad, el amor de Jesucristo, anunciando los cambios que haya que hacer, defendiendo lo que hay que defender, etcétera, ¿verdad? Es una responsabilidad de la Iglesia grande y todos queremos que los próximos papas pues vayan por esa dirección y que hagan los cambios que haya que hacer. Hay gente que se asusta con los cambios. Cuando se ha hablado de la incorporación de mujeres al diaconado, pues hay gente que se pone un poco asustada y frenética. Miren, el diaconado ha tenido funciones muy diversas a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿verdad? Entonces, hay que reflexionar que la Iglesia tiene la capacidad de fijar dentro de los principios fundamentales del diaconado, que son de servicio, de fijar quién lo puede realizar, quién no lo puede realizar, etcétera, ¿verdad? También hay otras cosas más simples, por ejemplo, que haya mujeres cardenales votando en la elección del Papa. Hasta ahora no las hay, ¿verdad? Es decir, no es una cosa difícil. Efectivamente hay un decreto, mandato desde el siglo XI, digamos, desde hace 1000 años, en que los cardenales deben tener la calidad de clérigos, ¿verdad? Es decir, al menos tendrían que ser diáconos. Hoy en día se exige que por lo menos sean sacerdotes. Bueno, es decir, eso se puede cambiar y decir, no es un artículo de fe, no es algo que toque la fe, se puede decir, puede haber mujeres laicas que voten, ¿verdad? Es decir, y que tengan puestos de responsabilidad en la Iglesia. Ya el Papa comenzó dando un puesto importante de la gobernaduría del Vaticano a una mujer, una monja, ¿verdad? Pero que haya monjas o que haya laicas votando, siendo más de la mitad de los católicos del mundo mujeres, bueno, es una cosa que es normal en el mundo actual y que por otro lado no se opone a ninguna doctrina de la Iglesia. Bueno, son cambios que yo creo que hay que hacer. El Papa ha empezado con algunos cambios, hay que hacerlo suavemente, hay gente que se asusta con los cambios, pero yo creo que los cristianos no tenemos que tener miedo a los cambios, ¿verdad? Es decir, hay cambios que ciertamente hay que hacerlos y que ojalá también el nuevo Papa esté abierto a buscar la manera de hacer cambios, ¿verdad? Y sobre todo, pues, el diálogo y el amor a los pobres en el mundo actual, la búsqueda de soluciones para este mundo. Miren, San Juan Pablo II, decía que el mundo actual está caracterizado por una guerra de los poderosos contra los débiles. ¿Queremos un mundo así? ¿Un mundo caracterizado por una guerra de los poderosos contra los débiles? Claro que no lo podemos querer los cristianos, ¿verdad? Y vemos que en algunos aspectos esa guerra de los poderosos contra los débiles a veces cobra demasiada fuerza, como por ejemplo la expulsión de migrantes de Estados Unidos. Esa es una guerra de poderosos contra débiles. Bueno, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos se ha opuesto a eso. Otras iglesias también se han opuesto a esa guerra de poderosos contra débiles. El Papa Francisco también se opuso con claridad a esos modos de tratar a los migrantes que se han implementado en Estados Unidos. Bueno, es decir, el próximo tiene que seguir un poco esa línea, ¿verdad? No se puede permitir que querramos construir un mundo en guerra de poderosos contra débiles. Ese es uno de los elementos también que el nuevo Papa debe tener. Y hasta dentro de la Iglesia, pues, buscar siempre el diálogo, buscar siempre la capacidad de encontrar caminos de respeto mutuo, de solución, de solución de conflictos pacífica, de dialogar con otras iglesias, de dialogar con otras religiones. Es importante tener ese tipo de acercamiento con todas las personas de buena voluntad del mundo. El Concilio Vaticano II insistía en que el Espíritu Santo, a través de la conciencia, habla a toda la gente que pretende el bien y que busca el bien y la verdad. Bueno, con ellos tenemos que dialogar
mutuamente para decirles nuestra palabra, pero para también escucharles y comprenderles, ¿verdad? Desarrollar comunidades vivas que traten los problemas reales, que los confronten con el Evangelio. Es también algo que le toca impulsarlo al nuevo Papa, ¿verdad? Entonces, pues vamos a terminar aquí diciendo que, bueno, Francisco nos deja un gran ejemplo, una gran trayectoria, pero también que a nosotros nos corresponde insistir como cristianos en que esas trayectorias, esos dinamismos, esas fuerzas sigan presentes en la Iglesia y sigan presentes en el nuevo Papa, que el Espíritu Santo ilumine a los cardenales para que hagan una buena elección y que siga ese dinamismo de reforma de la Iglesia, ese dinamismo de diálogo con el mundo, buscando la justicia, la paz, una nueva civilización. Juan Pablo II hablaba de civilización del amor, es decir, este Papa Francisco habla de la civilización de la amistad social y de la justicia. Bueno, este tipo de cambios, que el nuevo Papa los tenga y que los cardenales sepan elegir bien. Pues con esto nos despedimos por hoy. Hemos tratado este tema porque me parecía fundamental, una responsabilidad importante hablar tanto del Papa que acaba de morir, como también hablar de las responsabilidades del nuevo Papa y de nuestra responsabilidad de también opinar y también de rezar para que el nuevo Papa sea un pontífice que siga la línea que mantuvo Francisco y que también viene de lejos de otros papas después del Concilio Vaticano II. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana hablando ya de más problemas normalitos de aquí del Salvador. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana.